Bienvenidos a Espacio Persa. Todo sobre la cultura persa y sus influencias en Asia y el mundo, donde hablamos principalmente de Irán y la ruta de la seda, a través de su milenaria poesía, de su música, la historia de sus artistas, profetas, educadores y reyes. Todo lo que nos ha dejado la civilización persa para el mundo lo encontrarás aquí, dirigido y presentado por Xavier Muñoz. En el capítulo de hoy hablaremos de Nadir Shah. Así es, Agustín. ¿Conoces algo de este personaje? Personalmente no le conozco, pero cuéntame un poco, a los oyentes y a mí, a modo de resumen de lo que irá hoy el tema. Pues el tema de hoy efectivamente va sobre Nadir Shah. Vamos a explicar la vida de este emperador que tuvo Persia en el siglo XVII, que es famoso conocido también como el Napoleón persa, que va a conquistar la India, va a modernizar todos los ejércitos, les va a armar, va a construir también una armada y va a hacer muchos logros y conquistas que van a hacer historia en su momento. Pues la verdad me parece muy interesante lo que nos acabas de contar. Y seguro que a los oyentes, igual que a mí, nos gustaría saber más sobre este personaje pintoresco. Te lo dejo todo a ti, Xavi, y comenzamos la biografía. Nadir Shah. ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدا آینده ما نیک و جاودان ای دشمن Buenos días, señoras y señores, queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva cita con los persas, aquí en Espacio Persa. Un saludo muy cordial desde la costa de Barcelona para todo el mundo de habla hispana y para los inquietos de la cultura persa. Hoy disertaremos un personaje pintoresco. He de confesar que rondaba por mi cabeza desde que comencé prácticamente con el formato especial de lo que viene a ser biografías especiales, donde tratamos la vida de un personaje persa, de los pies a la cabeza. Como me gustan a mí las cosas, un análisis exhaustivo, o todo o nada. Personajes que cambiaron el mundo, me refiero a la periferia de Persia y que posteriormente sus ideas o políticas circunnavegaban por la ruta de la seda hasta abarcar toda Eurasia. Algunos mundialmente conocidos, otros marcados por la tragedia trataron de cambiarlo. Y no por ello menos meritorio, sino muy al contrario, porque como siempre digo, el factor de la suerte está siempre presente conforme la época y el lugar que nos ha tocado vivir. Y son cientos, no lo saben ustedes bien, cientos de miles de personas en el mundo que han venido con la mejor de sus intenciones y propósitos, han tratado de dejarnos lo mejor posible. Pero su gente no lo ha tolerado, ni lo han entendido, y los gobiernos tampoco no lo han aceptado. Finalmente los silencian en el mejor de los casos y van transcurriendo los siglos hasta que llega un día donde se hace justicia y se reconoce la obra de dichos autores, pensadores, artistas, etc. Sé que a algunos de ustedes les encanta esta versión del programa y por eso sigo haciéndolo. Además de ser un buen ejercicio para mí, para poner a prueba mis capacidades y seguir investigando, porque aquí no solamente aprenden ustedes, aprendo yo también y expongo ese conocimiento al alcance de todo el mundo y gratis. ¿Por qué no decirlo? Esto es una afición de momento. Si me llaman de alguna radio para hablar de dichos temas, también asisto, gustoso, siempre y cuando pueda hacerlo. Vamos a pegar un gran salto en la cronología, porque es la primera vez en este programa de encabezado de biografías que siempre estamos hablando de personajes persas antes de nuestra era o antes de Cristo. Siempre estamos hablando de la antigüedad.
Pues ya os digo que os abrochéis bien el cinturón, porque hoy vamos a pegar un salto tremendo. Vamos a atravesar toda la época de Alejandro Magno, de Roma, de los sasánidas, va a pasar toda la Edad Media y nos vamos a remontar concretamente en una época no tan lejana en la de hoy en día, que sería la época moderna, concretamente los siglos XVII y XVIII. Son los siglos en los que se crió este personaje. Va a ser un Shah de Persia que lo va a llevar todo con mano de hierro y no va a tolerar bajo ninguna circunstancia la corrupción. Es algo que va a tener muy claro, y que cualquier caso de corrupción o de traición hacia su país lo va a pagar con la vida. Se va a establecer una pena capital bastante brutal. En algunos casos pido refuerzos a especialistas, como ya habéis visto en algunos programas anteriores. No es que sobren en España, precisamente, de especialistas en el tema. Sin embargo, hoy no es el caso. Me encargo personalmente del proyecto, porque lo considero oportuno e idóneo. Además, que no conozco ningún especialista para el siglo que abordaremos a continuación. El personaje persa que tenemos hoy en cuestión está considerado como uno de los grandes conquistadores de Asia. Ahora lo ven, ¿verdad? Cuando digo personajes persas que cambian el mundo. Aunque el mayor de ellos fue ya Tamerlán, repito, hablando de los últimos, porque bien es sabido de sobra que el mayor fue Gengis Khan, de grandes conquistadores en Asia. Y el personaje que vamos a tratar hoy es bastante desconocido para los occidentales, como siempre. Del mismo modo que Tamerlán en Europa es sumamente ignorado. Sin embargo, con el apodo que le han puesto al personaje que hablaremos de hoy, seguramente enseguida entenderemos la envergadura y la magnitud de la que estaba hecha. Sin más, hablamos de Nadir Shah, rey conquistador. Fue el genio militar más dotado de Persia y se le conoció como el segundo Alejandro o el Napoleón de Persia. Su grandiosidad, su deseo insaciable de conquistas y su comportamiento egocéntrico sugieren un desorden narcisista de la personalidad, e incluso en sus últimos años pareció desarrollar algunas tendencias paranoicas. Se casó 4 veces, tuvo 5 hijos y 15 nietos. El linaje estaba garantizado. Al parecer es bien conocido, a diferencia de Occidente, es bien conocido en todo Oriente, países especialmente como Irán y la India. Para los iraníes es un personaje reconocido nacionalmente y que le tienen mucho cariño a pesar de todo lo que ha hecho. Todavía hoy se narran historias a los niños iraníes de las conquistas y de los saqueos espeluznantes que cometía Nadir Shah como gran rey, patriota y conquistador, a modo de venganza por los acontecimientos que comentaremos a continuación. Este señor tiene una historia poco corriente, razón suficiente por la que estamos hablando hoy aquí de él, pues nació esclavo en Persia en los albores del siglo XVII, concretamente octubre de 1688, aunque hoy en día es Turkmenistán, donde nació. Antiguamente era una zona periférica de Persia, antes que se lo arrebatara a los rusos en el siglo XIX. Y este jovencito le llamaron Nadir, o Nader, da igual, ¿no? Tenía ese nombre. Y murió este personaje siendo rey. Nació esclavo y murió siendo rey en 1747. Siglo XVIII. Sepultado en Mashhad.
capital de Jorasán, que estableció como nueva capital debido a que ahí se encontraba su fortaleza favorita del Imperio Persa, concretamente al fundar su propio lineaje, el de los Afsáridas. Algo típico de los cuentos de las mil y una noches. Aparece un esclavo de la nada y poco a poco va subiendo peldaños, convirtiéndose en Shah de Persia, haciendo posible lo imposible. ¿Cuántas veces en clase o en casa de pequeños nos han dicho, estas cosas solo pasan en las películas? Que si los esclavos nacen y mueren siendo esclavos, las princesas no se casan con campesinos y un largo etcétera. Como os iba contando, Nadir Shah, que lo vamos a llamar así en este programa, aparte de que también se le puede llamar Nader, que su nombre original fue Nadir Quli, nació en una familia extremadamente pobre, como la mayoría en las sociedades feudales. Su padre, el imán Quli Puchang, perteneciente al clan de la tribu turcomana de los Afshars, razón por la cual serían los Afsáridas, establecidos por el Jorasán. Su padre murió cuando él era un niño y, desprovistos del padre de familia, en aquellos tiempos que era todo la única fuente de ingresos, el protector de la familia, etcétera, etcétera, fueron rápidamente su madre y su hijo esclavizados por los bandidos uzbecos. Os adelanto la información histórico-geográfica para la situación. Estamos en el siglo XVII, como ya os he dicho, una zona bastante complicada y difícil para el momento. La zona noreste de Irán, zonas como el Turquestán y Jorasán, que Jorasán es conocido como la tierra donde nace el sol. No solamente Japón es la tierra del sol naciente, también Jorasán. Y más al norte son zonas fronterizas donde había poca seguridad en las fronteras, más en ese periodo de convulsión donde Persia no se encontraba en el mejor de sus momentos. La poderosa dinastía safávida persa estaba en las últimas, después de 3 siglos de pacificación regional, y la batería se le estaba agotando a los safávidas. Por eso digo que las fronteras no fueron seguras y asaltaron todo tipo de bandidos del norte, ya fueran turcos, incluyendo turcomanos, uzbecos, kazajos, kirguises y el zafarrancho de etnias túrquicas que conlleva toda Asia Central. O los afganos pastunes por el este, de pura raza aria, con mucho furor belicista. La familia de Nadir corrió la misma suerte que muchas, siendo así esclavizados, como os estaba comentando. Pero no tardaría mucho en fugarse el joven y astuto Nadir. Con 17 años se fugó. Y como para ganarse la vida en aquellos momentos en la zona no aseguraban precisamente nada, porque el ser comerciante sin seguridad te asaltaban rápidamente y entrabas en bancarrota, no le quedó más remedio que enrolarse en una banda de ladrones dedicados al pillaje y al saqueo, al servicio de Babul Bey, jefe de la tribu Kiriklu y gobernador de Jorasán, su región natal. Con el paso del tiempo, Nadir comenzaba a demostrar su talento para dirigir emboscadas y un enorme carisma para dirigir a sus camaradas, hasta que finalmente su patrón, Babul Bey, le ofreció la mano de su hija en matrimonio. Cuando su suegro falleció, tomó las riendas de la organización, siendo el líder de la banda y gobernador de Jorasán. Pero al parecer su actitud despótica y despiadada frente a sus súbditos le llevaron a la destitución. Quiso refugiarse al lado de un tío suyo, que era gobernador de Kelat, pero este le rechazó. Y entonces agrupó a su alrededor a varios mercenarios con los que se apoderó del gobierno de su tío y le estranguló, le hizo estrangular por traidor, apoderándose así de la región de Kelat. Mientras tanto, en Irán se avecinaba una supuesta guerra civil con la decadencia safávida y la irrupción de los afganos en Isfahán, la capital del imperio, donde masacraron a 3.000 isfahaníes en su huida. Nadir movió ficha apoyando a Tahmasp II como uno de los últimos emperadores safávidas para derrotar a los afganos.
Más adelante, otro contingente de afganos dirigidos por Mir Mahmud Hotaki, unos 5.000 jinetes, decidieron emprender otra invasión para ocupar el trono safávida, donde el Shah Tahmasp II, que dominaba el imperio nominalmente, se las ingenió para hacer una tregua con los saqueadores de Nadir y otros grupos, para que así pudieran aliarse y unidos destruir al invasor. Ojo al dato, 5.000 miserables tratan de invadir Persia y el Shah tiene que pedirle ayuda a los facinerosos porque el ejército imperial no es de confianza. Como ya os he dicho, el poder de los safávidas mengua. Si me permiten la incisión histórica aquí, para poner otro ejemplo y demostrar que esto no era absolutamente nada nuevo, este dato me recuerda a los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, pactando con los mafiosos en los muelles de Nueva York para unir así sus fuerzas contra un enemigo exterior. Ya recuperaremos nuestras rencillas cuando hayamos derrotado a nuestro verdadero enemigo que viene de fuera. O incluso puedo ejemplarizar con los romanos, creando una alianza con los godos que no dejaba de competir con ellos para acabar por el momento con los invencibles hunos de Atila. O las diferencias entre todas las nacionalidades latinas dejadas de lado y unidas con Simón Bolívar para combatir un enemigo en común, en este caso el Imperio Español. Son numerosos casos, como podéis ver, aquí pues menciono unos cuantos rápidamente. Siguiendo al tema, porque aquí ocurre lo mismo, el Shah de Persia pacta con los nobles que le están haciendo la puñeta en su territorio, que no es capaz ni de defender, porque si no van todos a una, saben que los fanáticos afganos les cerrarán el chiringuito tanto a los bandidos como al Shah. Siendo así, nuevamente, Nadir demuestra su astucia con las tácticas de guerrilla, derrotando la amenaza afgana en la batalla de Damgan en 1729, liberando así Persia de los afganos y un año después logró expulsarlos de Persia, seguido de la coronación del Shah que había prometido tronar, Tahmasp II, como rey legítimo, aunque títere, porque Nadir había sido el hombre fuerte luchando y defendiendo su país, había sido el príncipe chulo. Todavía no era el momento de usurpar el trono, y su fama de héroe como brazo ejecutor del rey subió como la espuma, mientras que el monarca, incapaz, quedó en la sombra. Unos años antes de todo esto, en 1722, me gustaría mencionar que el zar Pedro el Grande, que seguramente ya conoceréis, en su obsesión de dar a Rusia una salida al mar, estableció una campaña de expansión contra Persia, también para dar una salida con el mar Caspio. Como os estaba diciendo, todo el mundo quería aprovecharse de esa debilidad que tenía Persia en el momento. Y Rusia le arrebató así zonas en el Dagestán, al norte y del Cáucaso, y también el propio Cáucaso. Todo esto recayó al impopular Shah Tahmasp II, que en 1730, sin zanjar el frente con los rusos, se fraguó en un conflicto contra los turcos otomanos también, y en su derrota contra ellos mismos perdió Georgia y Armenia a favor de los turcos. 2 años después, Nadir fue ganando posiciones mientras sofocaba revueltas en su región de Jorasán, intentaba impartir justicia, y al enterarse de las pérdidas por el impotente Tahmasp, regresó a la corte enfurecido y lo destronó igual que como lo había puesto, para poner en su lugar a su hijo, nombrándolo así Abbas III, que todavía era un niño, pero decidió que poner a su hijo en el trono era más útil que poner al impotente Tahmasp, declarándose así Nadir a sí mismo regente del imperio, aunque fue él quien realmente mandaba. Ya veis que de un rey títere pasa a poner a su hijo, que es un niño, pero él es el regente y poco a poco va subiendo. En ese momento, ningún oficial o general del imperio protestó por esta acción, porque sabían que con el carácter de Nadir les iba a sacar del apuro. Finalmente, su escalada al poder culminó unos años después, concretamente en 1736, donde oficialmente ocupó el trono, haciéndose llamar Nadir Shah, liquidando así el poder nominal y decayente safávida, y agregando un nuevo lineaje, el suyo, el Afshárida, autoproclamándose así emperador ante los grandes de su reino. También, en el plazo de los 2 siguientes años, Nadir se puso a manos a la obra y corrigió los errores de Tahmasp II, reconquistando el territorio perdido y amplió el imperio a expensas de los turcos y de los rusos por las zonas del Cáucaso y Armenia.
Pero el final de Nadir todavía estaba muy lejos y sus mayores logros todavía estaban por llegar. El trono de Persia le es indiferente en comparación con el castigo que quiere ejemplarizar para cualquiera que se interponga en su camino, y cualquier amenaza a su país será eliminada. Nadir es todo un bravo guerrero, además de patriota, convertido en Shah de Persia. Y ojo cuando un Shah es conquistador. Ojo. No satisfecho por ello, dejando en su sitio a los turcos y a los rusos por Occidente, decide emprender una campaña en Oriente, sin precedentes, como venganza por los perjuicios que estaban causando los afganos constantemente en Persia. Siendo así, reunió un vastísimo ejército con toda clase de armas antiguas y modernas, incluyendo artillería, armas de fuego, armas blancas, etcétera, etcétera. En 1738 conquistó Kandahar, en Afganistán. Avanzó sobre Ghazni y Kabul, las cuales fueron ocupadas en mayo del mismo año. Su beligerante mogol de la India, Nasir Khan, estableció su campamento en Peshawar, en la frontera del actual Pakistán. Y Nadir cabalgó en noviembre hacia el paso de Khyber, a las puertas de la India, donde le esperaría Nasir, bloqueándole el paso con 20.000 efectivos mogoles. He mencionado el paso de Khyber, que por si no lo saben, se encuentra entre las cordilleras de los señores de piedra, las montañas donde muere el Indo, y los montes de roca negra. Dicho de otra manera, el Pamir, Hindu Kush y el Karakorum, junto al Himalaya, más al sureste, forman el famoso techo del mundo, un conglomerado de picos y de torres infranqueables incluso para los aviones que llegarán posteriormente. Es por ello Khyber un paso importantísimo para cruzar las montañas más altas de Asia y del mundo, y a las puertas de la India. Estos datos son verídicos, o sea, no estamos hablando de la ficticia región de Mordor, donde hay que atravesar unas montañas para entrar en territorio enemigo. No, esto es verdad, podéis verificarlo en cualquier atlas o si miráis por Google Maps. Incluso si tenéis un dinerito y no sabéis dónde ir, esto es tangible. Por eso, bien es dicho que la realidad supera la ficción. Y lo digo con todo el respeto del mundo para los fans de las series de ciencia ficción como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, que están espléndidamente, pero si dedicara una parte de su tiempo a conocer la sensibilidad de la historia del mundo, estoy seguro que muchos de ellos se darán cuenta que la mayoría de tribus en las que se basa Tolkien, por ejemplo, los orcos, esos bárbaros feos y verdes, seguramente se inspirarían en los hunos o los mongoles, entre otras cosas. Se sorprenderían al conocer que estos territorios fantásticos que tanto aman, los tienen en este mundo. No hace falta imaginarse ninguno, porque, como el paso de Khyber, hay más de 8.000 agentes geográficos. Con estas temperaturas y altitud, la mayoría de los indios estacionados se enfermaron por el clima de montaña extremo. Recordamos que aquí los picos son de 6.000 y 7.000 metros, además en noviembre, dejándolos así en minoría frente a la caballería persa, que los aplastó con una facilidad sin precedentes, dejando así el camino libre, cruzando el río Indo y las llanuras del Punjab. Observando la furia de los ejércitos persas, el pavor de los rajás se manifestó, como es el caso de Zakaria Khan, que pidió ayuda al emperador mogol en Delhi para defender sus tierras de Lahore. El mensaje fue ignorado y sus fuerzas aniquiladas en enero de 1739. Aquí tenemos otro clarísimo ejemplo. Si os habéis leído El arte de la guerra de Sun Tzu, un ejército está unido y el otro no. Los persas van unidos por un Shah, mientras que los indios no se aclaran. Los indios están pidiendo ayuda entre ellos. Había uno que estaba decidido a detenerlos en el paso de Khyber. De hecho, era correcto, pero no tuvo el apoyo de los demás rajás o de los demás maharajas, príncipes indios. No recibió ningún apoyo y fue aplastado. Y esto fue el efecto dominó. Caía uno, el otro pedía ayuda, no le ayudaba a nadie, caía, después el otro, y fue un efecto dominó, como os digo. En las últimas, el Rajá Zakaria Khan ofreció un soborno al Shah de Persia, después de haber sido derrotado por no ser destituido de su cargo, de 2 millones de rupias para conservar la cabeza y su puesto como Rajá en Lahore, no sin tomar antes como rehenes a su hijo, a un hijo de Zakaria y otro del ministro Lakpat Rai.
para prevenir una posible rebelión por la retaguardia. Se las sabía todas, Nadir. Después de asegurar Lahore y prácticamente ser millonario con la atolondrada suma obtenida de 2 millones de rupias, que antes era muchísimo, Delhi estuvo en alerta por la posible invasión que se le avecinaba. Los generales indios intentaron hacerle frente en Karnal y lo desplazaron hasta allí, y desplazando hasta allí el ejército, ¿no?, de los persas, pero la falta de organización y disciplina va a brillar por la ausencia de las tropas indias, que le llevaron a perder la batalla decisiva el 13 de febrero de 1739. En tan solo 3 horas habían muerto 20.000 soldados indios en una masiva retirada. Finalmente, Nadir entró en Delhi como vencedor el 9 de marzo y exigió otros 2 millones de rupias, del mismo modo que el Lahore, como recompensa, mientras el emperador de Ranjila no tenía absolutamente nada. Nadir decidió apoderarse de los rubíes del trono de Peacock y del diamante de Kohinoor, que está considerado como uno de los diamantes más bestiales del mundo, de incalculable valor, además del trono del pavo real, que se convertiría en un símbolo de la realeza persa a partir de ese momento. Donde, como veis, se llevó diversos diamantes, rubíes, oro, esclavos, camellos y elefantes. El botín de guerra fue tan desmesurado que exoneró de toda Persia de impuestos durante 3 años. Conocido también como uno de los botines de guerra más grandes de toda la historia. Poca broma. Esto ni todo el oro que trajeron los españoles de América se les ocurrió quitar los impuestos en España ni por un breve instante. Y los persas, por una conquista en la India, ya congelando los impuestos a todo sector nacional durante 3 años. Poca broma. Esto hoy en día es impensable. Imaginaos por un momento con lo que tuvieron que cargar los persas para llevarse los rubíes en elefantes y camellos. Todo el retraso decayente con los safávidas estaba comenzando a fluir con los afsáridas de Nadir. También me gustaría añadir que este caso es especial, porque los persas rara vez invadirán la India, y eso que están al lado, pero los asiáticos no son como los europeos, que se están tocando las narices cada 2 por 3, ya bastante tienen con ellos mismos, asumidos en guerras civiles. En general, creo que fueron un transcurso de 4.000 años, 3 o 4 invasiones, las que hizo Persia a la India. La primera fue con los aqueménidas, que llegaron hasta el Indo, ¿no?, en Pakistán. Y la segunda sería con los sasánidas, si no me equivoco. La tercera con los gaznávidas, ya en el medievo, con la expansión del Islam. Y luego tenemos la brutal represalia de Nadir, que estamos comentando ahora. Como os iba diciendo, tras volver a palacio, Nadir Shah, con los bolsillos repletos de rubíes y de rupias, lo primero que hizo fue ordenar el asesinato de Tahmasp II y sus 2 hijos herederos, para legitimar su poder al máximo y quitarse de en medio un obstáculo más. Ese mismo año también reanudó las hostilidades con los otomanos, cogiéndolos por sorpresa en Transilvania. También construyó una armada naval y conquistó Omán. No obstante, su ambición no tenía límites. La dureza del Shah en todos los aspectos comenzaba a ser excesiva. Su naturaleza codiciosa e intolerante fue gradualmente cada vez más pronunciada. Las acciones de guerra y el mantenimiento de los ejércitos creados por él eran excesivamente onerosos, por lo que el pueblo persa podía asumir. A pesar de que había suprimido los impuestos 3 años. Ya cuando volvieron los impuestos a la vuelta,
era tan bestia el ejército que había creado este señor que era imposible de mantener. Por lo que Nadir impuso despiadadamente la pena de muerte para aquel que no pudiera pagar los impuestos, ya que estaba perjudicando las conquistas del gran emperador y el bienestar del Estado. La mayor parte de los botines que él conquistó a la larga se los quedó para su propio uso, aunque me imagino que los dispendió para organizar nuevos batallones y marchar hacia todos los frentes por la patria. Demostró una nula preocupación por el bienestar general del país. Nadir concentró todo su poder en sus manos. En pleno siglo XVIII, pues algo normal, lo de las monarquías absolutistas. Así que tampoco nada nuevo, que Nadir Shah se quedara con todo. Era un soldado brillante y un formidable conquistador, pero carecía totalmente de interés por el arte y la literatura, lo cual indica que en aquella época, en aquellos años de Nadir Shah, no iba a florecer mucho la poesía y la literatura. En sus últimos años como rey, estaba ya como una cabra, como Enrique VIII, empezaron a surgir rebeliones contra su mandato dictatorial. Nadir llegó a ser cada vez más desconfiado y a dar muestras de desequilibrio mental, con lo que desembocaron en un intento de asesinato. Sospechó que el organizador del complot había sido su hijo, Reza Quli Mirza, 1719 y muerto en 1747. Y como castigo, pensando que había sido su hijo el conspirador, lo dejó ciego. Después ejecutó a todos aquellos nobles que habían sido testigos de cómo cegó a su hijo. Llegó a un extremo tal que sus propios hombres de confianza decían que era demasiado peligroso estar cerca del rey. En junio de 1747, un grupo de jefes de Afshar y Qajar, en conspiración con el cuerpo de guardia, le sorprendieron durmiendo y finalmente le asesinaron. Porque la situación ya era insostenible en la corte. Es decir, si tú ya no te puedes ni acercar al rey porque igual te va a ordenar que te mueras, pues al final ya ni siquiera la guardia del rey está satisfecha. ¿Estás satisfecho por estar protegiendo a una persona que quizás el día de mañana te mate? Pues no, la verdad es que no. Vale, pues vamos a asesinarlo y punto. El 5 de julio de 1752, Ali Quli Mirza llegó a Herat y fue proclamado rey. Todos los príncipes, hijos de Nadir, fueron asesinados. Tras su muerte, el poder de Persia se evaporó. Nadie de su linaje logró hacer ni la mitad de lo que Nadir hizo, y se reanudaron las rencillas entre otros clanes aspirantes al trono como los Zand y los Qajar, que gobernaron una débil y moribunda Persia, respectivamente, donde las potencias del Imperio ruso y británico para el advenedizo siglo XIX, un siglo malísimo para Persia, donde le mordisquearán el mapa y las regiones fronterizas en una serie de fechorías diplomáticas hasta convertirlo en un estado tapón. A ese nivel de impotencia llegó Persia. Sin embargo, Persia jamás se convirtió en lo que llegó a ser la India, una colonia británica o un protectorado. Fue un estado tapón, eso sí, pero nada de vasallaje. Títeres, pero no vasallos. Vasallos solo del Shah. En contrapartida, me gustaría puntualizar, ya que estamos en este siglo, que la penúltima dinastía reinante del siglo XIX, como serían los Qajar, a pesar de la decadencia y los niveles de pobreza desmesurados de estos gobernantes también impotentes y desquiciados, la nobleza va a reunir unas riquezas inimaginables y florecerán las artes escénicas, musicales, tapicería, estilos de cerámica, cuadros y pintura de una belleza exquisita que sigue vigente a día de hoy y de gran valor para los coleccionistas. Digamos que los Qajar era como si con los safávidas fue un renacimiento, porque realmente era la época del renacimiento, siglo XVI, los Qajar sería como una especie de barroco, ¿no?, que le vendrían a los persas. Desde el punto de vista artístico, pues como ya he comentado, va a tener mucha... Va a nacer, ¿no?, va a florecer esa cultura, ¿no?, que sigue siendo bonita incluso a día de hoy, aunque nos pueda parecer algunas escenas grotescas, ¿no?, o algunos vestidos. Tenían un concepto de la belleza los Qajar bastante complicado de entender a día de hoy, ¿no? Esas unicejas, esas minifaldas, las mujeres que parecían hombres, ¿no? Si veis las esposas que tenían los shahs Qajar, eran bastante extraños, ¿no? Difíciles de comprender para nosotros en el pleno siglo XXI.
Y como dato curioso, me quedo con que a través de la decadencia de Persia y las pérdidas constantes del siglo XIX por los Zond y los Qajar, tenemos el Irán de hoy y lo que nos ha quedado de la inmensa Persia. Como ya veis, en el siglo XIX, pues los rusos por el norte, los británicos por el sur, por la zona del Golfo, comienzan a mordisquearle el mapa a Persia por todos los lados, y el imperio persa, que ha sido una zona vastísima en Asia, se va a ir reduciendo, ¿no?, pues a lo que viene a ser hoy en día Irán. Es la nación de lo que hoy es Irán. Y para terminar, ya veis nuevamente cómo este fenómeno de Nadir Shah bien se merece el título de Napoleón persa. Entre todos estos datos, cabe destacar que los persas tuvieron su propio Napoleón avanzado, una versión que estuvo vigente 60 años antes de que en Francia estallara la revolución y Bonaparte comenzara a dominar Francia. No me cabe ninguna duda de lo extraordinario de cómo una persona, en el peor de los casos como estaba su país, puede revivir su nación moribunda con su fuerza y voluntad. Y le va a dar el último empujón, porque realmente lo fue así en la historia de Persia. Desde los sasánidas, en el periodo antiguo, no hubo semejante expansión territorial en Persia. Y a su muerte, toda la espuma que subió decaerá notablemente. Y van a notarse enseguida los efectos secundarios de esa Viagra, si me permiten la expresión, que Nadir Shah ofrece al imperio persa. A modo de supervivencia, a los grandes carroñeros que le rodean, porque ya visteis cómo cuando los safávidas estaban ya decayendo, estaban los otomanos aprovechándose, y los rusos del zar Pedro también, ¿no? Entonces aparece Nadir Shah, convierte Persia en una locura, hace un ejército brutal y dice: oh, cuidado, aquí de decadencia nada. Y empieza a repartir Nadir Shah por todos los lados. Sinceramente, empieza a repartir a los turcos otomanos, a los rusos por el norte, y para colmo se va a invadir la India, que va a sacar de la India unas riquezas que ni todos los europeos descubriendo América. Esto quizás, como hipótesis mía, lo digo porque en aquella época era cuando la India estaba comenzando a ser colonizada por los portugueses y los ingleses, la zona de la costa del Deccan. Es decir, la situación de la India tampoco no era sencilla, ¿eh? Por un lado estaba el emperador mogol, pero estaban los príncipes, los nobles, que hacían lo que les daba la gana, que se saltaban a la torera lo que decía el emperador. La costa estaba siendo colonizada por los europeos, mientras que en el norte, en la zona central, la capital, estaba siendo saqueada por los persas. Quizás esto debilitó enormemente a los indios, este saqueo que hicieron los persas, y facilitó la posible colonización portuguesa y británica, que posteriormente se sumarían franceses, holandeses, etcétera, incluso Bélgica. Y como estaba comentando, pues esa Viagra que el Shah le va a ofrecer al imperio persa, que estaba moribundo, a modo de supervivencia a los grandes carroñeros que le rodean, majestuosa e imparable Persia en su último salto para triunfar. Pero, ¿por cuánto tiempo? En mi opinión, Nadir Shah fue el último anabolizante para Persia, que llevaba unos años en decadencia y lo seguirá, a excepción de este pintoresco gobernante.
Quien quiera opinar que el anabolizante fueron los Pahlaví, última dinastía de Irán, está en su derecho, aunque yo los Pahlaví lo tildaría más de dopaje, entre comillas, porque ese cambio artificial tan deprisa que llevaron en Irán, la modernización, esa occidentalización réspice y repentina, le costó de asumir a muchas capas de la sociedad que la mayoría era analfabeta y se fiaban de lo que decían los imanes. Dejando a los Pahlaví para otro capítulo, aunque no hay mucho que decir tampoco porque está más documentado y podéis escuchar a Diana Uribe en su magnífico trabajo en sus podcasts de historia de Irán, aquí en iVoox, donde aprendí mucho escuchándola y os lo recomiendo a todos vosotros con todo mi cariño. También podéis buscar documentales en YouTube o en cualquier sitio, en Google mismo. Y con esto finalizamos el episodio de hoy con la biografía especial de Nadir Shah. Jornalero empobrecido, esclavo, bandido, guerrero, estratega, gobernador, regente y shah despótico. Ahora dime que tú te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. Dímelo. Con todo lo que hizo Nadir Shah, que era un esclavo, que podía haber dicho, bueno, pues que soy esclavo y muero esclavo. Pues a Nadir Shah no le dio la gana. No le dio la gana y llegó a lo que llegó. El Napoleón de Persia, que lo dio todo por su patria. Y la patria se lo devolvió todo, a cuchilladas. Y también me gustaría añadir que Nadir Shah tiene actualmente una estatua que sale él montado a caballo en la ciudad de Mashhad, que había sido la capital de su antiguo imperio, y que esta estatua, aparte del museo, se conservan bastante bien, a diferencia de sus antecesores y de sus predecesores. También es importante indicar que esta estatua, que se conserva a día de hoy bastante bien, estuvo a punto de ser demolida durante la época de la Revolución Islámica en 1979. Ya sabéis, después de más de 2 milenios de monarquía en Irán, pues se cansaron de todos los shahs y empezaron a destruir esta imagen real en general de todo el país. Pero por lo visto, a este monarca de Nadir Shah lo dejaron ahí vivo, lo dejaron en la estatua, porque, como ya os he indicado, un personaje bastante curioso, y era un personaje querido por el pueblo. Y podemos pensar un poco, bueno, pero ¿cómo es que era un personaje querido si al mismo tiempo estaba ordenando ejecuciones masivas? Y es decir, si tú no pagabas los impuestos estabas condenado prácticamente a muerte y te asesinaban. No es que te endeudaras, no, es que te mataban automáticamente. Bueno, pues como ya os he estado indicando y lo que vamos a hablar en el tema de hoy, básicamente todo esto ha sido porque Nadir Shah es un personaje que lo va a dar todo por su país, que va a luchar por la gente de su pueblo. Él piensa que Persia merece ser renacida de nuevo y que estaba en una posición ya con los safávidas al final, en la época tardía, estaban ya en una posición que de verdad les estaban ya mordiscando el mapa por todas partes, y todo esto Nadir Shah y muchos persas estaban viendo que era una situación injusta. Era una situación injusta para un pueblo tan poderoso y tan rico como el persa. Y es por ello que Nadir Shah, a pesar del daño que le había hecho a su pueblo, también lo modernizó en parte y lo convirtió en una potencia, en una superpotencia de la época, aunque muy breve, en un periodo muy breve, porque a su muerte prácticamente desaparece todo. Pero en ese momento nadie era capaz de desafiar Persia. Y ocurre algo muy parecido con el Reza Shah, que es el padre del último Shah, el que tenemos a principios del siglo XX. Porque este Shah, igual que Nadir, son reyes, monarcas que han puesto a prueba su nación, la han puesto al límite, porque han intentado modernizarla, y para ello ha sufrido mucha gente. Pero a pesar del sufrimiento y de todo esto que ha tenido la gente, pues evidentemente es algo que se agradece. Muchas gracias, queridos amigos, por vuestra atención a la sesión especial de hoy. Como siempre os digo, espero que hayáis aprendido de una forma entretenida. Soy Xavier Muñoz y os he hablado para Espacio Persa. ¿Qué os ha parecido este personaje de Nadir Shah? No lo conocíais, ¿verdad? Acá ha sido la leche. Pues en fin, amigos, nos vemos en el próximo episodio y, como siempre digo,
hasta otra y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Si les ha gustado el episodio, pueden dejar su comentario o un me gusta. También pueden seguirnos en iVoox, en el canal Espacio Persa, donde normalmente subimos todos los trabajos. Estamos también en YouTube y en Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.